Capítulo 16. Ten no Sakazuki. Esta vez, Norikata oye definitivamente a Kiritsugu meter sus armas de fuego en los bolsillos de su gabardina, pero no da ninguna otra indicación de que esas palabras signifiquen algo para él. Norikata suspira, sintiendo la falta de comprensión de su hijo. Ese es el nombre de esta caverna, del lugar de la promulgación del ritual del sentimiento del cielo. En serio, hijo. Los Einsberg no te contaron mucho, ¿verdad? Fue un trabajo. Responde Kiritsugu mientras contempla a la vista de toda la caverna. La caverna es inmensa. Los túneles de musgo, casi hinchados de maná, los llevaron hasta el campo limitado interior, que creó este lugar bajo el templo, bajo Fuyuki, bajo la propia tierra en una confluencia de energías creada por la línea de ley hundida. Norikata había investigado, en su momento, sobre los campos limitados, y la magia prohibida que era una canica de la realidad. Se creía que las canicas de la realidad eran versiones más avanzadas de los campos limitados internalizados, similares a los que su familia utilizó durante siglos con respecto a su magia del tiempo, hechos externos por la pura fuerza de voluntad de una personalidad verdaderamente alienígena. Ciertamente, durante el tiempo que pasó bajo el cuidado de Zelrech, había aprendido del apóstol ancestro muerto y del mago Marshall que los apóstoles muertos, sobre todo los más longevos, solían tener el tiempo y la práctica de la inhumanidad mental y el distanciamiento de sus psicologías humanas perdidas hace mucho tiempo para desarrollar mármoles de la realidad, presumiblemente, a partir de su práctica con campos limitados. También puede haber sido un retroceso a las funciones de los propios ancestros verdaderos. Poderosos espíritus de la naturaleza encarnados creados en Gaia por la luna carmesí para protegerla de los humanos antes de que la mayoría de ellos fueran consumidos por la sed de sangre o destruidos. Como seres afines a los elementales, tenía sentido que los verdaderos ancestros y sus apóstoles muertos, que se habían liberado de la voluntad de sus creadores, desarrollaran focos de realidades alternativas aceptadas en la esfera general de Gaia. Quizás incluso cooptando esa fuerza. El fenómeno que está ocurriendo en Ten no Sakazuki en este momento recuerda a estos hechos que Norikata había descubierto. Puede sentir su poder envolviéndolos, encerrándose a través de invisibles zarcillos de energías alrededor de ellos dos y de cualquiera, o cualquier otra cosa, que se atreviera a entrar en sus confines. En teoría, según había aprendido, debería haber un enorme acantilado y, situado en su cima, un cráter con el gran círculo de circuitos mágicos incrustados del archimago Juste-Azelith von Einsberg, para crear el sistema del Gran Grial. Una construcción orgánica alimentada por maná incoloro que convertiría, y actualizaría, las energías de los espíritus heroicos derrotados convocados desde el etéreo trono de los héroes para manifestar el poder suficiente para abrir un camino hacia casa, permitir a un usuario exitoso acercarse lo suficiente a la raíz para redescubrir los principios fragmentados detrás de la tercera magia, o tener su deseo personal concedido. Esa era la idea. En la práctica, sin embargo, no hacía falta tener sentidos vampíricos o incluso mágicos para ver el verdadero resultado. A Norikata no le sorprende que el sistema del Gran Grial posea, o haya desarrollado, su propio campo limitado, que raya en una mármula de la realidad, dado su propósito, y que esté vinculado a la Tierra. Pero la corrupción que habían percibido que ocurría fuera, en sus márgenes, existía en el centro. De hecho, es incluso peor. Toda la caverna se asemeja nada menos que a un páramo desolado, que parece extenderse eternamente hacia el abismo. Tal vez, una vez, estuvo iluminada por la misma vida luminiscente que crece fuera, cerca de su entrada, detrás de la caída del río, pero ahora la tierra tiene incluso su propio sol, o agujero negro, bañando todo en rojo y oscuridad desde lo alto de una torre fálica orgánica de bilis negra eterna. Si el Gran Grial es un ser vivo, no hace falta mucha imaginación para considerar que ha sido infectado. Sus funciones vitales cooptadas y corrompidas por el propio Angra Mainyu. En esencia, debido a su increíble arrogancia y a su mayor incompetencia, los Einsberg le han dado a su antiguo vengador una cantidad masiva de maná natural y concentrado para construir un mármol de la realidad basado en todo el mal del mundo que nunca podría haber logrado como simple sirviente durante la Tercera Guerra. Es una hazaña mágica increíble, perdida durante siglos, de una colaboración que nunca se repetiría. Y, todo ello, desperdiciado y gastado, en un conflicto inútil entre magos mezquinos y de poca monta y sus ignorantes familiares espirituales. Cada uno compitiendo, sin saberlo, pero en última instancia, para destruir el mundo.
Es casi una pena, en la mente de Norikata, que Kiritsugu no haya tenido la oportunidad de exterminar por completo a toda la línea de constructos que se autodenominan familia Inzbern una vez que hayan cumplido su propósito, aunque solo sea por principio por cómo arruinaron su mayor creación por semejante estupidez. ¿Realmente pensabas que unos pocos explosivos, incluso colocados tácticamente, Norikata agita una mano hacia todo el retablo, podrían haber destruido algo así? Kiritsugu sacude lentamente, casi imperceptiblemente, la cabeza. Nunca supe el alcance de lo que hicieron las tres familias. Y ahora todo está corrompido, como un sector defectuoso en un disco duro que infecta toda una placa base. Una comparación adecuada, al menos. Responde Norikata, con visible disgusto. Es cierto que un terremoto, si se produce en el momento adecuado, podría haber erosionado el techo de la caverna y haber aplastado el círculo de arriba, pero la producción de maná por sí sola podría hacer que lo ocurrido en Shinto pareciera un pequeño incendio de maleza en comparación. Norikata puede sentir los pensamientos concentrados de Kiritsugu encogiéndose de hombros ante sus críticas. Tenemos las herramientas para hacer lo que necesitamos ahora. Solo que Kiritsugu no tarda en olerlo. La caverna es cálida, prácticamente una casa caliente de vida corrupta. Huele, no desagradablemente, a sangre, aunque coagulada con el tiempo. Pero no toda esa sangre o resonancia es antigua. Y aunque el terreno baldío y su gran recinto hueco resuenan con el zumbido del poder puro, no son los únicos sonidos que se transmiten a lo largo de Tenno Sakazuki. No hace falta mucho para que Norikata sepa que las manos de Kiritsugu están apretando sus armas. Con fuerza, o que sus ojos rojos se dilatan, como si viera algo directamente, desde la distancia, pero justo delante de él. Kiritsugu. Norikata dice. Puedo verlos. Los rasgos faciales de Kiritsugu no cambian, pero sus ojos prácticamente arden. Norikata ve la figura que está arriba, con otra figura más pequeña extendida alrededor del círculo cerca del pilar de oscuridad palpitante que lleva al orbe abisal en esta retorcida versión subterránea del firmamento. Y. La ladera del acantilado retorciéndose en una oscuridad líquida, de color rojo púrpura. Y otra figura tumbada bajo ella, sus manos curvadas en casi garras, luchando, tratando de escapar. Ardiendo en evidente agonía. Incluso hay un leve olor a magia fae que viene específicamente de esa dirección. El sacerdote es realmente sádico. ¿Sabes cómo desactivar el sistema? El tono de Kiritsugu es distante, toda su emoción anterior compartimentada en el momento. Creo que sí. Norikata dice. Tú te encargarás del sacerdote. Yo, bueno, no soy de los que se pelean. Pero Kiritsugu. Su hijo no se gira para mirarle mientras empieza a moverse hacia el acantilado, pero se detiene, tensando los músculos. Norikata suspira. Toda esta cámara, esta caverna, es un campo limitado. Nuestra magia es un campo limitado interiorizado. Una cosa es que tuviéramos el campo de la vaina de tu antiguo sirviente de nuestro lado, o incluso la edad de poseer nuestras propias canicas de realidad. Pero no somos ancestros. Me temo que el sacerdote eligió bien este terreno. Nuestra magia no funcionará aquí, tal como es. Su campo anula el nuestro, incluso con el poder de la luna y nuestra sangre. Lo sé. El asesino de magos dice. Pero me las arreglaré. Hace una pausa. Solo elimina los sellos. Yo neutralizaré a Kotomine. Es un plan lógico. Si Norikata puede eliminar la fuerza del campo limitado alrededor de esta zona, sus poderes no estarán en desventaja. También sabe que Kotomine estará mucho más centrado en Kiritsugu debido a su historia, y contará con Angra Mainyu y sus defensas, esa porquería que se retuerce en la meseta, para ocuparse de proteger los griales mayor y menor. Incluso si Norikata pudiera destruir parte del techo y dejar que la luz de la luna bajara, podría reforzarlos significativamente. Sin embargo, sin su magia, solo puede moverse y poseer tanta fuerza como su naturaleza vampírica posea. La calidez de este lugar lo inunda, haciendo que su frío cuerpo se sienta como si estuviera casi vivo de nuevo. Pero eso no importa. Mientras su hijo corre hacia el acantilado para encontrarse con Kotomine, Norikata sabe que tiene otros asuntos que atender. El apóstol muerto dirige su percepción hacia el exterior, sin que le afecte la caverna, fuera de sus confines. Y ve que, efectivamente, ya será la hora. Pronto.
Kiritsugu siente la inquietante parodia del calor de un útero pulsando a su alrededor mientras acelera por el acantilado hacia su objetivo. La atmósfera opresiva aquí es peor de lo que había sido bajo el depredador Wounded Field Terrier en la Academia Omurahara, que el aire impuro del Parque Central de Fuiki, incluso que el fuego profano convocado en Shinto hace 10 años. Si el desastre que él y Kotomine desataron sobre el sintoísmo en la Cuarta Guerra fuera una tormenta que tuviera un corazón, un horno, sería este lugar la fuente de rencores desvanecidos que se volvieron demasiado vitales. De alguna manera, incluso los pelos de su cuerpo fallecido están de punta, ondulando de manera diferente incluso a la luz de la luna que lo bañaba no hace mucho antes de entrar en este infierno. Su pesadilla personal en grande. Huele a sangre podrida, y amenaza con volverlo hambriento, si ese mismo sentimiento no le disgustara tanto. Él sabe que hay una forma en que puede destruir este gran campo delimitado. Por lo general, su experiencia consiste en infiltrarse en tales construcciones, pero con el tiempo suficiente podría interrumpirlo. Si Kiritsugu es bueno en algo, después de todo, es en la destrucción por su mera presencia, incluso cuando no quiere que lo sea. Pero su oponente actual, su último oponente real no le dará esa oportunidad. Y Kiritsugu sabe que no le queda mucho tiempo. Tendrá que contar con el interés propio de su padre en ayudarlo. En cumplir realmente su interés expresado en destruir el Grial para continuar con su trabajo. Es el barro negro de nuevo. Está descendiendo por el pilar hasta el orbe negro que se cierne cerca del techo de este lugar. Por supuesto, el Gran Grial estaría afectado por el mismo líquido maldito que salió, como bilis sangrienta, de la copa del Grial menor que solía ser su esposa y se derramó sobre él y Kotomine hace una década. El sacerdote se encuentra allí, el sol oscuro brillando sobre él con su brillo de sangre, aparentemente bañándolo en un halo profano, sosteniendo un objeto en sus manos. Kiritsugu lo vio desde lejos, y mucho más cerca, aunque no de cerca. De hecho, lo que había visto antes de subir aquí era demasiado desde la perspectiva de Kotomine. Kiritsugu salta en el aire. No tiene su hechicería del tiempo, pero sabe que no la necesita. Su sangre vampírica surge dentro de él, acelerando los músculos de sus piernas, aumentando su destreza mientras saca su cálico y su Thompson Contender de los bolsillos de su abrigo. Lo hace todo en una fracción de segundo de percepción humana. En otro segundo, aprieta ambos gatillos, uno tras otro. Dispara las balas del cálico sobre el sacerdote, sabiendo que la sotana tiene Kevlar reforzado tejido, y lo sigue con un solo disparo de su cálico. Siente que la maldición dentro de Origin Bullet, Binding Manseverin, sale de su contender, directamente hacia Kotomine. Recuerda la Cuarta Guerra. El sacerdote ha envejecido estos últimos 10 años. Lo ha observado desde antes de la guerra, tanto cuando todavía estaba vivo, y después de que su padre lo había cambiado. Lo ha visto trotar mucho más lento a través de los ojos de sus familiares, la inclinación de sus hombros, las líneas en su rostro. Su lenguaje corporal le delató que está envejeciendo, y que no envejeció bien. Cuando los dos se enfrentaron por última vez, Kotomine tenía 27 años y estaba en la flor de su vida. Estaba armado con una gran colección de command spells. Pero ahora, después de su intel, Kiritsugu sabe que el hombre no está en la misma condición a los 37. Por la falta de compañeros de entrenamiento y misiones, y años lejos de los ejecutores. Lo que sea que resucitó a Kotomine de la muerte que le dio no restauró su vitalidad ni detuvo su envejecimiento. Aún así, el ejecutor de la designación de sellado Bazet Fragan Kremitz, su antiguo aliado, se había convertido en un mejor luchador que él, y Kotomine había logrado matarla. En esos pocos segundos, mientras Kiritsugu aterriza en el lodo de la superficie de lo que Norikata había llamado el altar del sistema, esperando que su maldición de restauración lo proteja de la sustancia que lo mató en vida, anticipa que Kotomine bloqueando las balas, como lo había hecho hace 10 años, tal vez una o dos atravesando, y la bala de origen lo golpeó. Él no cree que neutralice, ni siquiera importa que mate al sacerdote. Está viendo el calor del cuerpo de Kotomine de manera más eficiente que cualquiera de sus visores. Percibe su pulso, el movimiento de sus venas y músculos, la energía reveladora de sus circuitos mágicos y la presencia de sus hechizos de comando. Algo latiendo donde solía estar su corazón, donde Kiritsugu lo había convertido en pulpa. A lo mejor. Kiritsugu aterriza, con sus armas apuntadas hacia el sacerdote, en el lodo hirviente mientras ve un zarcillo de lodo negro elevarse sobre la cabeza de Kotomine, y consumir su fuego, incluida la bala de origen. Ellos silban mientras se disuelven, como si en ácido, en nada.
Kotomine Kirei no se ha movido ni un centímetro, pero mira a Kiritsugu con la misma sonrisa torcida en su rostro que tenía la última vez que pelearon. Con la misma cara sin arrugas y la misma constitución que tenía hace 10 años. Pero, de alguna manera, el sacerdote parece, incluso más alto ahora. Bienvenido, Emiya Kiritsugu. Todavía usando las mismas técnicas, por lo que veo. Dice Kotomine, sosteniendo el objeto con el que ha estado jugando desde antes de este pequeño intercambio. Aunque, incluso tú tienes que admitir, que estos murciélagos son un poco exagerados dadas las circunstancias actuales. Así que... Kiritsugu piensa para sí mismo, tratando de prestar atención a la situación actual, su único objetivo y nada más. Por eso perdí de vista la casa después de Caster. Es por eso. Observa cómo Kotomine arranca casualmente una de las alas de su murciélago familiar. La criatura chilla de dolor cuando Kotomine mira al Magus Killer. Kiritsugu mantiene sus armas apuntando al sacerdote. O controla este lodo ahora, de alguna manera, quizás debido a su resurrección, o el Gurial, Angra Mainyu, lo está protegiendo. La forma en que contrarrestó mis balas es casi como el código místico de El Melloi, pero estas maldiciones concentradas simplemente las desintegraron, y la bala. Me di cuenta de que estos carecen de cámaras. Por supuesto, probablemente ya no los necesites. Kotomine se ríe, arrancando la otra ala de la criatura. Simplemente mantuve vivo a este como cortesía. Te has ido por mucho tiempo. El sacerdote le sonríe, mientras envuelve lentamente sus dedos alrededor del cuello del murciélago moribundo que se retuerce. Tus hijos te extrañan. Ilia yace en el suelo, cerca del círculo que forma el borde del pilar que se clava en el falso cielo. Es un poco más grande que cuando la cargó sobre sus hombros en Alemania. La había visto a través de sus familiares, pero, está desnuda, con los brazos y piernas abiertos alrededor de la parte interior del Gran Grial. Sus ojos rojos están abiertos y mirando distraídamente a la nada. Todo su cuerpo pequeño, delgado y blanco está manchado con lo que Kiritsugu se da cuenta que son hechizos de comando. Se retuercen dentro y fuera de la existencia, retorciéndose sobre ella como serpientes consumiendo su carne. Pero son más oscuros de alguna manera, como el hilo de saliva negra que sale de su boca abierta, volviéndose del mismo color que el lodo que los rodea, silbando bajo los zapatos de Kiritsugu, su propia maldición contrarrestando los gemidos y gritos de los rencores que inundan esta área. Pero sin ahogar los gritos de Emiya Shirou. El rostro de Kiritsugu permanece impasible, pero un reguero de sangre corre por su boca desde donde sus colmillos se clavan en su labio cuando ve a su hijo de cerca de él, está sumergido en el fango del Gurial, su rostro, ¿qué? Poco puede ver de él, retorcido en agonía. Puede ver pedazos de hueso y músculo arruinado alrededor de sus ojos, dedos andrajosos tratando de salir del torrente de maldiciones. Pero aún así, puede oler, magia Fae. Ve a su hijo cerrar los ojos con fuerza, mientras las partes chamuscadas de su carne comienzan a crecer de nuevo, lenta y arduamente. Un tenue brillo dorado es todo lo que lo mantiene unido entre un mínimo de vida y el flujo del infierno mismo. Bienvenido de nuevo, Emiya Kiritsugu. Dice Kotomine Kirei, finalmente rompiendo el cuello del murciélago con sus dedos, tirándolo a un lado para levantar sus brazos expansivamente, dramáticamente. Te hemos estado esperando.